Buenas tardes, yo soy Shirley Cayetano y hoy vamos a abordar el fenómeno del sicariato que ha rebasado con los límites de inseguridad en el país y que viene principalmente asolando a Lima metropolitana. Todos los días hay un nuevo homicidio. Ayer asesinaron a un policía en Barrios Altos en plena luz del día. Hace unos días también asesinaron a un profesor en un colegio de Ate. ¿Qué está pasando en el país y con nosotros como sociedad? ¿Quiénes son las personas detrás de estos homicidios? Para entender un poco más sobre el perfil de los sicarios, tenemos como invitado al psiquiatra Carlos Bromley. Bienvenido, doctor. Bienvenida también usted a esta conversación. Encantado de hablar sobre el sicariato en el país. Doctor, ¿cuáles son los rasgos de personalidad de un sicario? Un sicario, por lo general, por lo usual, es un psicópata. Es una persona que tiene una forma de ser muy característica. No tiene respeto ni consideración por la vida humana. Actúa con frialdad emocional. Es muy calculadora, es una persona que tiene plena conciencia de lo que está haciendo y no tiene empatía, no tiene una respuesta emocional de acuerdo al estímulo con el que se está relacionando y además planifica, organiza y ejecuta sus crímenes con absoluta claridad de lo que está haciendo y de lo que va a realizar. ¿Se nace así o es depende de la crianza o qué factores llevan a una persona a querer dedicarse a matar a personas a cambio de un beneficio económico? Desde el punto de vista estrictamente académico, hemos de diferenciar el psicópata del sociópata. El psicópata es aquel que nacería con cierta predisposición a ser como tal. Esto implica provenir de padres también con estas características de vida. Y el sociópata es aquel que se forma en un ambiente lumpenesco, delincuencial, de costumbres diferentes a las estandarizadas en una sociedad. Estos dos conceptos se juntan en uno solo cuando uno nace en el ambiente en el que nace producto de los padres que tiene y puede ser pues una persona con ambas características, que nace hijo de padres con estas características y crece en un ambiente también con estas características. ¿En qué países se observa más este fenómeno de sicariato? Porque, bueno, es conocido, se sabe que en países como México, Colombia, esto ya es un fenómeno que ya tiene años, pero acá en Perú o al menos en Lima, es relativamente nuevo. Entonces, ¿este es un fenómeno, tiene que ver con la cultura también? Es un fenómeno que tiene que ver con las crisis sociales. En países donde hay inequidad, donde hay desigualdad, donde hay mucha pobreza, mucho desempleo, eh, hay falta de seguridad ciudadana, por lo general son fáciles de tener a personas que tienen esta personalidad. Las crisis fomentan la formación de personalidades psicopáticas, sociopáticas. ¿Y cuál sería el perfil de un sicario? Porque siempre vemos que están entre un rango de edad relativamente joven y siempre la mayoría son hombres. ¿Esto es así en otras partes del mundo? Suele ser similar en cualquier escenario demográfico, en cualquier parte del mundo. Son jóvenes entre los 22 y 35, 40 años que ahora en los tiempos actuales han disminuido la edad a ser inclusive menores de edad, por cuanto se conoce que los menores de edad no son juzgados de la misma manera que los adultos. Los operadores de justicia tienen normas
que hacen que los menores de edad no puedan recibir las mismas sentencias que como adultos recibirían de cometer el mismo delito. No son enviados a las prisiones de adultos, sino a lugares donde ponen a los menores de edad. Pero la edad promedio más o menos está en la juventud. Son hombres, provienen de hogares disfuncionales, generalmente con padres también con estas características o ausentes, consumidores de alcohol y otras drogas, con mucha violencia intrafamiliar, que los hijos van aprendiendo a vivir con estos patrones de conducta y finalmente repetir el modelo. ¿Y cuáles son También las... los sicarios tienen una evolución a través del tiempo. Por lo general, se inician en el delito desde temprana edad. De niños pueden ser los que llamamos coloquialmente pirañitas, que son los que andan en las calles viendo qué cosas agarrar, que no son de ellos para venderlas y beneficiarse. Luego pasan a ser pájaros fruteros, que son los que en las calles ya roban las carteras, arrancan los celulares, para finalmente ya como jóvenes ya pertenecer a bandas criminales, en donde van ascendiendo también de nivel según la gravedad de los crímenes que cometen. Y el sicariato es el más ranqueado. Mientras más personas mata una persona, más reconocido suele ser en su mundo criminal, llegando a ser finalmente el jefe o el líder de la banda a la cual pertenece. ¿Y cuáles son las principales motivaciones de un sicario? Las motivaciones de un sicario son similares a las motivaciones de el psicópata de manera general, porque no todos los psicópatas son sicarios. ¿En qué consisten? Son inmediatistas, buscan su beneficio personal lo más rápido posible y lo más inmediato posible. Son también personas que viven de recursos fáciles, no se complican la vida para generarse ingresos para mantenerse. Son personas frías, son calculadoras, actúan con plena conciencia de lo que hacen, no tienen empatía por los demás, no tienen respeto ni consideración por la vida humana, no tienen esa resonancia emocional que tenemos nosotros frente a un estímulo determinado. Por lo consiguiente, no son capaces de tener ansiedad, no tienen culpa, no tienen remordimiento, y llegan al extremo de aprender formas de ser en tanto saben, en tanto conocen que esas formas de ser pueden impresionar a terceras personas. De esa manera pueden llorar inclusive sin sentirlo para impresionar a un operador de justicia, a un policía o a otras personas. Fingen mucho, simulan mucho sus conductas para buscar beneficios personales. Generalmente llegan a actuar en grupo y tienen sus propios códigos de conducta, sus propias reglas de juego. No es que sean morales o inmorales, porque en ambos casos uno es consciente de ello. Ellos llegan a ser amorales, no tienen la moralidad que se suele tener en el sitio donde habitan, donde viven. Tienen sus propias maneras de sentir las cosas que viven. Y retomando lo que mencionó hace un momento acerca de los sicarios que se inician en la actividad delincuencial a una edad muy temprana, esto quiere decir que hay una falta de acompañamiento, no solamente en el entorno familiar, sino si miramos un poco más allá en el contexto socioeconómico y cultural hacia estas personas que... Nacen y crecen en ambientes disfuncionales, con presencia o no de padres de familia. Pero esta presencia no es armónica, no es una presencia activa, no es una presencia que invita a vivir una vida sana. Por lo general, llegan a corta edad a vivir en las calles, a relacionarse con niños, niñas o adolescentes de la misma condición, no tienen desde el punto de vista social una protección, un acompañamiento,
se manejan solos y conforme van formando grupos de acuerdo a las propias reglas del grupo. Y analizando un poco más el escenario de Perú y de Lima específicamente, ¿cómo evalúa usted el papel de la crisis de inseguridad ciudadana en el país y el manejo de las autoridades respecto a este tema? Hay una ingobernabilidad en el país actualmente que de alguna u otra manera ha permitido que el fenómeno de sicariato esté en incremento. En nuestro país hay una crisis generalizada a todo nivel. Comencemos por los propios hogares donde vivimos. La armonía familiar, la consolidación familiar, la funcionabilidad familiar casi ha desaparecido en el país. Y a nivel ya mayor, a nivel de lo que son los funcionarios de todo tipo, es el mismo comportamiento. Un comportamiento buscando solamente beneficios personales. No se piensa en el país, no se construye nación. Cada uno hace lo que cree más conveniente para su propio uso y beneficio personal. En ese sentido, necesitamos toda la sociedad en su conjunto mejorar, cambiar, sustituir ese espíritu individualista, ese espíritu de beneficio personal a costa de todo lo que sea, para comenzar a sentir al país como nación, a construir nación y sentirnos identificados con un propósito único de buscar y lograr el beneficio y el progreso del país. Esto no está sucediendo en nuestro país. Hay crisis donde usted lo vea. Hay crisis de seguridad ciudadana, hay crisis política, hay crisis social, hay desempleo, hay pobreza, hay crisis sanitaria, hay crisis económica. Entonces, la idea es comenzar ya a trabajar en serio por superar esta crisis, porque todas las crisis tienen un comienzo y un final. Entonces, busquemos estar cada vez más cerca de ese final y aspirar a un mejor país. Bien, doctor Carlos Bromley, le agradezco haber aceptado nuestra invitación y haber compartido su análisis sobre este tema tan importante que viene afectando al país. Muchas gracias. Bien, Shirley, muchas gracias también. Bien, este fue el psiquiatra Carlos Bromley. Como han podido escuchar, un sicario es una persona que puede ser definida como un psicópata o un sociópata y es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y bueno, es importante poner este tema sobre la mesa porque recientemente los técnicos necropsiadores de la Morgue Central han denunciado su preocupación por el aumento alarmante de ingreso de cadáveres a causa de homicidios. Claramente el país está desbordando a causa de este fenómeno de sicariato y los invito a leer un reportaje especial que vamos a publicar este fin de semana en la web de Perú21.pe. Muchas gracias.